Hoy ponemos en destaque una información que todos la padecemos de alguna manera, el mal estado de las calles en Asunción y la existencia de un superbache. También en Asunción, pero en su límite con Lambaré, es por eso que se atribuyen responsabilidades de hacia uno y otro lado. Me refiero a las autoridades comunales tanto de la capital como de la ciudad de Lambaré. Un superbache que según los vecinos ya se cobró varias víctimas, principalmente vehículos. También hablan del caso de un fallecimiento de un menor en esa zona. Nuestro compañero Sergio Valdés tiene todos los detalles. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y es así, este megabache, para poder dimensionar lo que es, como estamos observando, se tragó en la noche de ayer, a partir de las 19 horas aproximadamente, el vehículo de Juan Mauricio Osuna, que es poblador de la zona y que con su camioneta siempre utiliza este camino tratando de evitar el tráfico, y se sorprendió porque a esa hora, por las lluvias que hubo, se quedó agua en el lugar estancado, y también suponiendo que no era tan grande el bache, intentó cruzar y terminó cayendo en este mega bache que está ubicado sobre la calle La Paz, entre Madre Eugenia Rabasco, casi Augusto Roa Bastos, del barrio Santo Domingo, en el límite mismo entre Asunción y Lambaré. Es por eso que hay varias quejas de los vecinos con respecto a esta situación. El señor Calixto Acosta es vecino de la zona, conversamos con él en el día después de este accidente, donde felizmente no hubo heridos, pues está solamente el conductor, el señor Osuna, y también no hay otras personas afectadas. Nos comentaba de que es un problema ya de años, de una mala reparación y un mal trabajo de la SAP en cuanto al desagüe cloacal en la zona, ya que por debajo de esta calle cruza un arroyo. El señor Calixto Acosta, que también de paso dijo que es técnico y entiende del tema, nos explicó lo que sucede en esta calle. Primero, el trabajo mal hecho por la SAC. Vinieron la gente de la municipalidad, arreglaron, pero ¿qué ocurre? Allá en la otra calle, Bartolomé y Fernando. ¿Pero Municipalidad Asunción o Lambaré? ¿Qué municipalidad? La última vez fue de Lambaré, ¿verdad? Hicieron su trabajo, pero al ratito ya viene el agua, lo agarra su concreto, que no sabemos si los dosajes también son buenos, ¿verdad? Pues en este tema pues hay que ser profesional. Yo solamente les puedo explicar profesionalmente porque es mi trabajo. Yo soy técnico de obras sanitarias, recibido en la Argentina, y puedo hablar con propiedad. El trabajo mal hecho es de base de la SAC. Sí, además de lo sorprendente del caso y lo llamativo también, la queja de los vecinos viene por el lado de que ellos mismos son los que tienen que muchas veces solucionar el problema, porque se tiene una pelota entre la comuna de Asunción y Lambaré. Según otro poblador con quien también hablamos, pero no quiso dar las declaraciones, esto corresponde a la municipalidad de Asunción, por la divisoria misma, y que tiene que ser la dirección de vialidad la que tiene que solucionar el problema. El otro poblador con que hablamos también, que vive casi enfrente, estaba saliendo con su vehículo y debió, por supuesto, desviar este megabache que cruza toda la calle. Esto es lo que decía al respecto también, sumándose a la queja. Hace 5 meses vino la municipalidad de Lambaré a hacer un bacheo así. Más o menos nomás hicieron y se fueron, y al tercer día ya... Abajo cruza un arroyo, ¿cierto? No, hay arroyo ahí. Mentira, raudal que viene de Asunción, lo que viene a hacer el desastre. Bueno, y ¿hay otra persona también que sufrió un percance otros días o no? Sí, hay varios vehículos que cayeron ya ahí. Bueno, reiteramos que este megabache también ya se habría tragado al menos 14 vehículos en tan solo un día, como lo había mencionado un poblador de la zona. Esto es realmente increíble porque vemos la desidia en esta zona, tanto de Asunción de Lambaré, cómo se están pasando la pelota, y esto lo están sufriendo los vecinos. Ahora quiero ahondar un poco en el tema del origen de este megabache. El primer entrevistado nos decía de que es un problema de desagüe cloacal y del relleno, pero constatamos también, y a través de un vecino y también de una pobladora antigua, que sobre esta calle pasaba o sigue pasando el arroyo Leandro, y que fue habilitada al menos hace 30 años la calle La Paz, donde está este megabache, y que no se hizo un buen trabajo de recapado, y es por eso que con cada deterioro, lluvia o por el peso mismo de los vehículos, esta calle se va deteriorando, y como vemos en la calle de enfrente, de las dos calles cruzan un arroyo que termina saliendo en la avenida Fernando de la Mora.
Esto tiene su origen prácticamente en la parte trasera del hospital periférico del IPS, hacia la zona de Avenida General Santos, en el barrio Santo Domingo. Es así que esta pobladora nos comentaba que anteriormente ahí existía un arroyo y nos relata esos momentos y también las penumbras que deben pasar con cada lluvia, porque la basura que viene de un sector a otro por los raudales también fueron complicando esta calle. Viene una lluvia así, lleva todo, va a llevar todo, porque una oportunidad está arreglando la municipalidad de Lambaré, vamos a decirle, bajó piedra, una camionada, arena, todo. Le dijimos a la persona, no dejen, el tiempo se está nublando, no van a encontrar ni uno. No creyó, cuando al día siguiente vino, se lavó y llovió semi grande. No, esa lluvia grande que esta calle necesita urgentemente el entubamiento. Bueno, y recuerdan el famoso caso del encargado de un taller mecánico cuyos vehículos se fue esparciendo por las aguas en una tarde bastante tormentosa. Está por la zona. Sí, recordamos que le gritaban y que ese video se había viralizado. Exactamente, el taller está por la zona y ya para ir cerrando, esto lo dijo el mismo poblador también, hubo un menor fallecido por la falta de seguridad de este arroyo Leandro y por los raudales que pasan en la zona, todo producto de este arroyo también que como vemos es el resultado final de este bache, el origen de este arroyo que no tiene las prevenciones correspondientes, y también 2 viviendas que derrumbó años atrás en la zona del barrio Santo Domingo. Bueno, esta calle ahora me imagino está clausurada, Sergio. Exactamente, está clausurada. Es paralela a esta calle, para tener una referencia, a la avenida Fernando de la Mora. Ajá, otra cuestión. Según la información que manejamos desde la Municipalidad de Asunción, esta obra ni siquiera está presupuestada, es decir, hacer el trabajo de recapado, y si es que se va a ejecutar, recién se haría en los próximos meses. Claro, y además está la excusa de siempre de los municipios, del intendente, de la falta de presupuesto, o de la misma Municipalidad de Asunción, que exige la ley de capitalidad para tener mayores fondos y para solucionar no solamente este problema, sino que los miles que hay en Asunción por culpa de los raudales. Bueno, y esto cobra notoriedad porque lastimosamente un vehículo tiene que quedar básicamente atrapado y tragado por este superbache. Hay un caso similar y esto se da en los municipios por una debilidad en el sistema de catastro. Recuerdo que entre los barrios, o las ciudades más bien, de Ñemby y San Antonio, también los vecinos se habían quejado en un determinado momento porque cruzaba un arroyo, y estamos hablando aproximadamente de 100 metros de una calle que ninguno de los municipios quería hacerse cargo, ni la Municipalidad de San Antonio ni la Municipalidad de Ñemby, y estaban en la misma situación que se encuentran los pobladores de esta zona, que no saben a quién recurrir, pero a la hora de tributar, ambos municipios, en el caso de Ñemby y San Antonio, se peleaban por los contribuyentes. A la hora de gastar o ejecutar obras, allí sí se pasaban la pelota. Me imagino que el caso es similar, Sergio. Y ahí es una gran paradoja, ¿cierto?, que se llega a dar cuando los contribuyentes de este barrio principalmente van a sus respectivas municipalidades a hacer los pagos. Así que no nos sorprende, pero realmente desde todo punto de vista es lamentable cómo hay desidia, y muchos vecinos decían, por supuesto, que es tierra de nadie porque nadie se hace cargo. Bueno, muchas gracias, Sergio Valdés. A ustedes. Allí estaba el compañero Sergio Valdés reportándonos acerca de este superbache. Ojalá que nadie se haga el atrevido y pase por esta calle que a estas horas ya está clausurada, y por de pronto la información es que ni la Municipalidad de Lambaré ni la Municipalidad de Asunción definen cuándo van a realizar el trabajo como corresponde.